¿Y si el error que cambia una vida no llega en silencio, sino en 5 cascos doblando al amanecer? Manuel abrió la puerta del granero pensando en una encomienda común. Un caballo joven, barato, útil para arar y para compañía en las noches largas. Lo que encontró no fue utilidad ni precio. Fue un animal viejo, con ojos que conocían la lluvia, con una cicatriz que hablaba en silencios y con una cuerda gastada como cerradura de recuerdos. El olor a heno y a aceite se mezcló con un olor más extraño, algo a sal y a humo de leña vieja, y en ese instante, Manuel supo que el error le traía algo antiguo, algo que había sido pensado para otra vida. ¿Qué pasaría si ese caballo no fuera un simple lugar equivocado, sino una respuesta mal etiquetada? ¿Y si detrás de su costado marcado hubiera una historia que Manuel ya había enterrado, o que jamás se atrevió a buscar? El viento atravesó el rancho y con él, la sensación de que aquella confusión estaba a punto de abrir una puerta que nadie había pedido abrir. Manuel vivía por costumbre mucho más que por necesidad. Sus manos curtidas como cuero quemado, sabían el peso de las sogas y la medida exacta de la lluvia en las siembras. A sus 60 años la casa seguía oliendo a café temprano y a barniz, rituales que repetía para sostener un orden que la vida había tratado de desordenar. Había heredado el rancho de su padre, y con él la misma risa seca y la misma terquedad para las cuentas. De día arreglaba cercas. De noche, la casa se llenaba de radios que hablaban de tiempos que ya no eran suyos. Su soledad no era melodrama, era presencia hueca. Una gran cocina con un lugar vacío en la mesa donde su hijo solía dejar una taza. El agujero que no confesaba llevaba nombre: Javier. No era un recuerdo dulcificado. Era una herida que vibraba cuando el viento soplaba del sur. Javier se había ido una noche con promesas rotas y una rabia que nadie pudo traducir. Habían discutido. Las palabras se convirtieron en puertas, y las puertas en distancia. Pasaron años de llamadas sin contestar, de cartas que regresaban sin remitente, de rumores que se mezclaban con la cosecha. Manuel aprendió a nombrar el arrepentimiento con gestos. Olvidó una reparación, dejó un tractor sin revisar, pospuso visitas, todo por no abrir la puerta que quizá llevara a una verdad dolorosa. Esa ausencia era su brújula. La hacía moverse, la hacía calcular cada paso pensando en el precio de no saber. El rancho era una cartografía de memoria. La vieja colcha de su madre doblada en la habitación, el frasco de vidrio en el estante con monedas del tiempo, la silla junto a la ventana donde solía sentarse y mirar la línea del horizonte. En la cocina, una radio de transistores encendía a las 6, y el mismo viejo disco de una canción que a veces traía la voz de Javier en un eco distante. Todo lo cotidiano estaba lleno de pequeñas profecías. Un nombre al ras de una etiqueta, una herramienta que chirriaba con exactitud. Manuel había aprendido a escuchar los detalles. Ahora un error en la entrega prometía desordenar ese orden medido. El martes en que llegó la confusión, el granero estaba limpio, o lo suficiente para los ojos que lo habitaban. La lluvia había dejado un brillo en el pasto, y la luz se estiraba a través de los barrotes de la ventana. Manuel esperaba un caballo joven, un plantel nuevo que le habían ofrecido por teléfono. Aceptó por rutina, por el cálculo de una mano más en el trabajo y por la absurda esperanza de que un animal joven trajera movimiento y compañía. No miró el papel con detenimiento. Confió en la voz del intermediario y en la palabra escrita en letras que se parecían. Así, cuando abrían la puerta y una sombra gigantesca cruzó la entrada con el peso de la lluvia en la crin, la sorpresa le encendió las venas. Manuel no era un hombre teatral. Su primer gesto fue medir con la mirada. Un caballo grande de pelaje ceniza con orejas siempre en guardia. La boca le temblaba con la calma de quien ha conocido la gente y ha aprendido a no esperar demasiadas sorpresas. Pero había algo en esa bestia que desbarataba la previsión, una herida vieja cerca de la rodilla,
una cadena rota que colgaba como una cicatriz social, y la calma de ojos que no se asustan de los hombres. En el animal, la vida había hecho surcos verticales, señales que en cualquier otro momento Manuel hubiera ignorado. Esa mañana, las señales pidieron ser leídas. Había una etiqueta así pegada en la manta como un nombre mal puesto. En letras descoloridas se leía un apellido que no era el esperado. Manuel la tocó con la yema de los dedos y sintió algo más que tinta. Una pequeña hebra de tela, azul, que le recordó el delantal que su esposa usaba en las tardes. Esa hebra era una llave que Manuel no sabía cómo empuñar. ¿Qué hacía una prenda con ese color en un caballo que no debía ser suyo? La confusión, que parecía un simple detalle administrativo, comenzó a mutar en latido. En lo cotidiano, Manuel tenía reglas: no confiar sin mirar, no perdonar sin razones, no llevarse algo que no fuera suyo. Pero ese día la rigidez se deslizó con el barro. Decidió dejar al caballo una noche, ver cómo reaccionaba al establo, medir su temperamento. A veces los errores son puertas, a veces trampas. Lo que parecía una equivocación de nombre, empezó a saberse como una advertencia. Algo, o alguien, había intentado ocultar el destino de este animal. Y el rancho, que era su mapa, estaba a punto de convertirse en un terreno de preguntas. La primera noche el caballo durmió con una paciencia que desarmó a Manuel. Al principio se mantuvo en la distancia, oliendo la paja, escuchando los pasos como si leyera la casa. Sus orejas se movían como antenas, y la respiración profunda marcaba un pulso regular. Manuel notó pequeñas cosas: el resoplido cuando el viento cambiaba, el temblor de los músculos al recordar un recuerdo que no era suyo. Intentó acercarse. El animal apartó la cabeza con desconfianza, pero no huyó. Ese rechazo era como una respuesta honesta. Confiar sería un acto que habría que ganarse. En los siguientes días, el rancho empezó a llenarse de pequeñas fricciones. Vecinos vinieron a preguntar por el caballo equivocado. Rumores sobre intercambios mal hechos se corrieron por la red de gente que vive pendiente de los movimientos del ganado. Manuel recibió llamadas de quien lo había enviado. Lo sentimos, error en la entrega, dijeron. Ofrecieron recogerlo, llevaron papeles. Él pospuso la devolución. La presencia del animal hizo que las manecillas avanzaran con otra cadencia. En la herrería, en la cocina, en el silencio a la tarde. Cada vez que Manuel miraba a la bestia, una sensación de reconocimiento golpeaba sin nombre. El primer guiño de misterio llegó con un gesto sencillo. El caballo, un día, encontró en la paja un trozo de cuero doblado y lo sostuvo con la boca sin romperlo. Era una carta húmeda, protegida por plástico que el tiempo había convertido en translucidez. Manuel la recogió con manos que temblaban por la expectativa más que por la edad. Dentro había una hoja con una caligrafía inclinada, las letras gastadas como quien escribe sosteniendo un dolor. El nombre de quien firmaba era un fantasma, para quien cuide de ella. ¿Para quién? ¿Para qué? Manuel volvió a leer, buscando la traza de Javier, buscando ese detalle que lo devolviera al pasado. No estaba el nombre del hijo, pero había una mención a una hacienda. El potrero del Río Claro, un lugar que resonó de pronto en la memoria de Manuel, como un sitio al que había ido una vez con Javier, donde la tarde se había roto en discusiones y promesas. Era una coincidencia tenue, pero las coincidencias en la vida de Manuel pesaban como pruebas. En las siguientes semanas, el caballo mostró hábitos que desafiaban su historia aparente. Cuando Manuel tenía la radio encendida con la vieja canción, el animal cochicho, un estremecimiento en la base de la cola, un movimiento en la nuca, como si reconociera acordes escondidos en su sangre. En una ocasión, al amanecer, la bestia se quedó mirando hacia la loma donde se veía a lo lejos una línea de árboles. Sus ojos estaban fijos, casi humanos. Manuel sintió que aquel mirar era una pregunta. ¿Me perteneces? Esa pregunta no era para el caballo, sino para él.
Las tentativas por devolverlo se convirtieron en fricciones. El propietario inicial se mostró impaciente. Un hombre de campo llamado Ramiro vino con papeles, con excusas, adulaciones y presión. Quería llevarlo de vuelta con premura. Manuel lo miró con desconfianza y pensó que la prisa era como la urgencia de quien esconde algo. Ramiro evitaba contar de dónde lo había sacado. Cuando Manuel preguntó por la marca en la nalga, un sello en forma de media luna, algo que las manos expertas saben leer sin necesidad de manual, Ramiro se encogió y dijo evasivas. Esa evasión lo hizo cerrar el círculo de la sospecha. Alguien había querido hacer pasar por error lo que era una omisión calculada. Una noche, después de una tormenta que dejó el suelo blando y que llenó el aire de olor a tierra fresca, apareció un hombre en la tranquera. Tenía los ojos enrojecidos por la fatiga y la voz quebrada. Dijo llamarse Ernesto, que trabajaba en el potrero del Río Claro y que el caballo, según afirmó, había huido. Su historia se deshilachó con contradicciones leves pero suficientes. Cambiaba fechas, olvidaba detalles de la marca, nombraba lugares que Manuel conocía bien y que sonaban como sombras. En la mano llevaba un trozo de tela azul, la misma hebra que Manuel había tocado en la manta la primera mañana. Ernesto no pudo sostener la mirada. Ella se escapó la noche que perdimos la cerca, murmuró, y en esa frase Manuel escuchó más que la explicación. Escuchó el miedo de quien guarda culpa. Cada nuevo dato empujaba la historia hacia un centro. La herida en la pierna del caballo, la cadena rota, la hebra azul, la carta húmeda, la mirada hacia la loma. Manuel empezó a unir puntos con precisión de geómetra. Alguien había querido que el caballo cambiara de manos. Alguien lo había hecho pasar por error, para que quedara donde llegaría la curiosidad de un hombre que no sabe esquivar el pasado. Su rutina se rompía porque la vida le retribuía con preguntas que él se había negado a plantear. ¿Por qué esa insistencia en no recuperar al animal? ¿Qué se escondía bajo la urgencia de Ramiro? ¿Quién era la ella que Ernesto mencionaba con la voz hecha de ceniza? A cada paso el caballo se convertía en mensaje. No había prisa por domarlo, pero sí por entender. No había prisa por retornarlo, sino por escuchar. Manuel empezó a visitar la loma, a caminar por la línea del Río Claro con la esperanza de encontrar una pista, y encontró huellas. Marcas recientes, quizá de una pelea, quizá de una huida. La sensación de que la vida le ofrecía un laberinto con una única salida se hacía más fuerte. Una noche, mientras revisaba el cuero del arnés, descubrió una placa metálica, parcialmente oculta bajo barro seco, con un número apenas legible. Lo limpió y, con una letra que reconoció por haber visto algo similar en un viejo recibo, murmuró el número en voz baja. Era la matrícula del caballo que había desaparecido del potrero del Río Claro, el mismo mes en que Javier dejó la casa. El aire se volvió más denso. Las piezas encajaban con violencia. Si esa placa coincidía, y Manuel en su fondo sintió que coincidía, entonces la confusión ya no era un accidente. Era una trayectoria trazada para que alguien, quizá él, abriera la puerta del pasado. Y en el fondo de su pecho una decisión mudó la previsión por una promesa. No recogería el teléfono con ese propósito. No devolvería al caballo sin saber. Iba a buscar respuestas aunque eso implicara desenterrar nombres que prefería olvidar. Porque en las noches largas, la pregunta que lo rondaba no era si el caballo estaba equivocado, sino a qué precio había sido cambiado de lugar. Cuando Manuel fue a buscar el número en los papeles viejos, descubrió algo que hizo vibrar la madera del rancho. La matrícula correspondía exactamente a una yegua que había aparecido en la noticia del pueblo la noche en que Javier desapareció. ¿Qué conexión unía ahora al caballo con la ausencia que había marcado su vida? Manuel siguió la huella como si la memoria fuera un mapa y la culpa un guía. No buscó la violencia. Buscó una verdad que pesaba más que la rabia. Caminó por la vereda del Río Claro una mañana en la que la niebla aún sostenía la luz.
Y el caballo, la yegua, ahora lo sabía, anduvo a su lado con paciencia de compañera vieja. Sus cascos hundían la tierra húmeda, y cada sonido era una palabra que Manuel escuchaba con orejas nuevas. El animal no tiraba, no exigía. Parecía leer el terreno y, de tanto hacerlo, adivinaba lo que su dueño no se atrevía a nombrar. A la orilla del río encontró indicios. Un trozo de lona rasgado, marcas de herraduras poco comunes, un hilo de azul que colgaba en un arbusto como una señal. La yegua olfateó, olisqueó, meneó la cabeza y, sin que Manuel supiera cómo, se dirigió hacia una pequeña hondonada donde la hierba crecía más alta que en el resto del potrero. Allí sin ceremonias empezó a cavar con las patas delanteras hasta descubrir, entre barro y raíces, una lata herrumbrada. La lengua de Manuel se secó. El animal volvió la cabeza y lo miró con esos ojos que ya no eran solo ojos. Eran puertas. Sacó la lata con manos torpes y dentro encontró algo que comprimió su pecho. Un paquete de cartas atadas con cordel. La primera llevaba sobregastado y la letra era la de Javier. La caligrafía no pedía pruebas, pedía perdón. Manuel abrió la primera hoja con el cuidado de quien desenreda un nudo en la garganta y leyó. Javier explicaba, no con excusas frías, sino con la honestidad áspera de quien ha decidido actuar para proteger a otro. Habló de la yegua, de nombre que nunca llegó a decir en voz alta, de cómo la encontró encadenada en la noche en que un hombre del pueblo la puso a pelear, y de cómo no soportó verla así. Habló de haberla comprado con lo poco que tenía, y de haberla cuidado hasta creerse dueño de una causa que lo transformó. Habló de amenazas, de viajes y de hombres que no podían perdonar la piedad. Habló de su miedo a traer esa violencia al rancho, de cómo se marchó para que Manuel no fuera alcanzado por la sombra que lo seguía. Las palabras quemaban con la pureza de la verdad. Manuel sintió que el suelo se movía y que, por primera vez en años, alguien hablaba sin rodeos hacia su silencio. Javier no había huido por desprecio. Se había ido para proteger, había dejado instrucciones, pequeñas coordenadas de cuidado, donde había escondido algo de dinero, las claves para arreglos legales que podrían salvar la yegua de manos equivocadas. Y como si el corazón quisiera completarlo todo, una segunda carta era una súplica. Perdóname si puedes. Cuida de lo que cuidé yo. La rabia que Manuel había llevado como una piedra se convirtió en otra cosa, un hueco donde la pena podía entrar. No hubo gritos, no hubo golpes, solo una explosión larga dentro del pecho que lo dejó sin aire. La yegua bajó la cabeza y apoyó la frente contra su hombro. La respiración del animal era templada, casi humana. Allí, con barro en las rodillas y el paquete de cartas en las manos, Manuel comprendió la dimensión de lo que tenía entre manos. La equivocación que había traído aquel animal no era accidente. Era una forma de regreso, un error que contenía una petición de reconciliación escondida en el barro. En ese instante apareció Ramiro. La figura del hombre se recortó tras los juncos con la familiaridad de una vieja amenaza. Traía la dureza de quien ha negociado vidas y ganado con manos que no tiemblan. Lo busqué por todos lados, dijo sin suavidad. Esa yegua me salió cara. Su voz era transacción, no arrepentimiento. Manuel lo miró sin decir nada. De pronto la tierra parecía reducirse a un cuadrado, donde los dos hombres y la bestia ocupaban los vértices de un triángulo irremediable. Ramiro dio un paso y la yegua retrocedió, las orejas hacia atrás. Un relincho corto que más parecía una advertencia. Ramiro no tenía pruebas de su derecho. Tenía miedo y cuentas pendientes. Manuel, con la carta en la mano, sintió que la ley moral y la ley escrita se enfrentaban en una misma línea. Él pensó en devolverle al animal. La rutina habría resuelto la incomodidad. Pero la carta de Javier era una testigo demasiado clara. Había nombres, había fechas, había una mención a una persona, Ernesto. Y a la noche en que todo se deshilachó, Manuel miró a Ramiro como quien mira a un espejo, y vio en su reflejo la opción que siempre había elegido.
cerrar la puerta y no preguntar. No esa vez. Si te la llevas hoy, dijo Manuel, su voz como una piedra lanzada al agua. Te llevarás algo más que un caballo. Te llevarás la historia de mi hijo. Ramiro vaciló. La tensión subió. Palabras se transformaron en acusaciones. Ramiro acusó de robo. Manuel acusó de encubrimiento. Pero en la discusión hubo una entrada que nadie esperaba. La figura de Ernesto emergió desde el sendero con la voz desgarrada. Había estado observando desde lejos, temblando con la culpa como si el frío fuera un espejo de su remordimiento. Contó entre sollozos cómo la pelea la noche que aparecieron las noticias había sido peor de lo que dijeron. Cómo había habido gritos y un hombre que empujó, y cómo Javier cayó. Dijo que creyeron que Javier se había ido con rabia, pero que la realidad era otra. En la oscuridad alguien lo vio deslizarse por la ladera hacia el río, inconsciente. Creyeron que había muerto. Temieron a la policía, temieron a la verdad, enterraron las piezas para que nadie las encontrara. La confesión fue como un relámpago que limpia la atmósfera. Manuel escuchó, y junto a la ira, una comprensión nueva creció. Su hijo había pagado con su libertad la decisión de salvar a una criatura. La violencia que había querido evitar lo había alcanzado. Ernesto se arrodilló y suplicó perdón por ocultarlo todo. Confesó haber ayudado a esconder la lata con las cartas porque Javier le pidió, en la confusión, que cuidaran algo por él. Me dijo que no quería que nadie viniera por él, dijo Ernesto, y la voz se le rompió. Me pidió que cuidara las cosas para que su padre, el día que las encontrara, entendiera que no se había ido por desamor. El río rodó su agua con indiferencia. La yegua volvió a poner la cabeza sobre el paquete, y con un gesto que más parecía un rito, empujó la mano de Manuel hacia adentro del cordel. Se apoyó con todo el peso del cuerpo en su pecho, y por primera vez, el macho de la historia dejó que el llanto fuera un ruido más del ambiente. No hubo orgullo en esa reacción, solo la necesidad de que el dolor tuviera un cauce. Manuel sintió las lágrimas rodar y, con ellas, una cosa que durante años estuvo atorada. Preguntas cuyo silencio había hecho peor el daño. Javier no había huido por cobardía, se había ido por protección, y esa verdad tenía el efecto de abrir una puerta que Manuel no imaginó tenía. El clímax no fue una pelea ni una revelación pública. Fue la llegada de la verdad a través de la piel. Manuel tuvo ante sí la evidencia, la confesión, la mirada del hombre que minutos antes le ofrecía la violencia, y en el centro de todo, la yegua, con su respiración cálida, le mostró que había algo más que un error administrativo. Había un hilo de humanidad que, al ser jalado, desentrañaba una red de secretos. Cuando la última carta cayó en sus manos, la firma de Javier era una ráfaga de letras que cerraba y abría todo a la vez. Perdóname, decía, y cuida de lo que amé. Después del descubrimiento, el pueblo dejó de ser una muralla y se volvió un lugar de oficio y reparación. Manuel y Ernesto caminaron de regreso al rancho con la yegua entre ellos, y cada paso era un acuerdo tácito. Ramiro, avergonzado y consciente de que su prisa lo había empujado al borde de la injusticia, ofreció disculpas que salieron ásperas, pero sinceras. No era una absolución. Era el inicio de algo más humano. El animal, por su parte, tomó su lugar en el establo con la parsimonia de quien retoma un hogar después de una fuga. Las cartas se convirtieron en puente. Manuel las leyó una y otra vez, buscando en cada línea la voz del hijo que conoció y que ahora entendía con una ternura que lo confundía. Javier hablaba de sueños truncos, de noches en las que la culpa lo despertaba, de cómo la yegua había sido su refugio y su acto de reparación. También hablaba de planes para volver, de pasos para arreglar cuentas y de la esperanza implícita en dejar pistas. Si me buscas, decía en una de las hojas, mirarás donde menos esperes. No quiero que vengas por mí, quiero que vengas por lo que dejé.
Manuel comprendió que había sido invitado a entender, no a juzgar. Con las claras pruebas y la confesión de Ernesto, Manuel decidió no levantar un proceso que pudiera destrozar a más gente. Optó por lo que siempre le costó más: la compasión. Habló con Ramiro y con otros vecinos, y juntos arreglaron la situación legal de la yegua. Pusieron su nombre a salvo. La registraron con la matrícula que Manuel había descubierto. Y en el trámite la memoria de Javier encontró una forma de ser reconocida. La comunidad, en su sutileza, mostró que la justicia muchas veces se teje con remedios humildes: pagar deudas pequeñas, cubrir tratamientos veterinarios, hacerse cargo del animal con cariño, como si ese acto fuera, de alguna manera, una redención compartida. Manuel empezó a cuidar de la yegua con la intensidad de quien aprende a leer una carta cada mañana. Le daba de comer en la misma hora para que la rutina fuera una promesa. Le hablaba despacio, con palabras que ya no eran órdenes sino invitaciones a una confianza que se reconstruía. Recordó las pequeñas cosas que Javier mencionaba, el modo en que ella se encogía cuando alguien alzaba la voz, el temblor en las noches de tormenta. Manuel aprendió a leer esos gestos como si fueran páginas, y en cada gesto descubría un pedazo de hijo. Tardó días en contarse a sí mismo que aquello no era una sustitución de Javier, sino una continuidad. La presencia de la yegua ocupaba un lugar que no borraba la ausencia, sino que la convertía en cuidado. En las noches, el rancho recuperó un rumor distinto. No ya la ausencia como vacío, sino una vigilia que ordenaba cosas rotas. Manuel abrió la casa a Ernesto, y en conversaciones largas, con café más que con reproches, construyeron un entendimiento que a ambos les costó admitir. Ernesto confesó haber callado por miedo. Manuel reconoció que su orgullo había levantado muros donde debería haber puesto manos. Hubo momentos de dificultad, vecinos que no entendían, papeleos que demoraban, recuerdos que atacaban de madrugada, pero hubo también risas tímidas al ver a la yegua correr por el potrero, como si estuviera reclamando una vida nueva. En una tarde de invierno, Manuel se sentó en la silla junto a la ventana y buscó entre las cartas una última cosa: una fotografía. No la encontró en los sobres, pero sí halló una pequeña placa de metal con un numeral y, al lado, una nota en tinta corrida: si todo falla, mira el molino viejo. El molino estaba a unas cuadras, abandonado pero intacto, y en él Manuel fue una mañana. Allí, en la base de una piedra suelta, halló otra caja con objetos. Un medallón con una fotografía diminuta de Javier sonriendo, una carta de amor que nunca fue enviada y un pañuelo azul, exactamente igual al que la yegua había llevado al arbusto la primera vez que Manuel lo vio. El payoff estaba completo. No era solo una reivindicación pública, era un gesto íntimo de reparación. Las semanas que siguieron fueron de ajustes y de resignificaciones. Manuel, que había medido su vida por la ausencia, ahora la medía por la responsabilidad. Cuidar a la yegua era cuidar la memoria. No fue fácil. No fue melodramático. Fue trabajo diario, pero había algo que cambió por dentro. Manuel dejó de contar días en los que el hijo no llamaba y empezó a contar gestos. Preparó un pesebre con paja más suave. Pulió la placa. Dejó un frasco con monedas en la cocina etiquetado con fecha, como una promesa de que si Javier volvía, encontraría pruebas de que alguien había hecho lo correcto. Y cuando la gente del pueblo supo, algunos fueron apartando la mirada, otros acercándose con comida, con manos, con disculpas. El hilo azul, por fin, no era señal de un crimen oculto, sino de una historia que alguien, en su torpeza, había tratado de proteger. La resolución no llegó como un gran final. Llegó en pequeños actos que juntos sonaron como una oración. Manuel renombró la yegua. No fue un nombre grandilocuente. Fue uno que sonaba a casa. Luz. Porque ella, en su calma y en su decisión de guiarlo hasta la lata enterrada, le había dado luz a la oscuridad que había vivido. Cada vez que la llamó, el sonido parecía limar una aspereza.
La gente del pueblo, con el tiempo, dejó de murmurar y comenzó a verla como un puente. Los niños del lugar la acariciaban. Los viejos la miraban con respeto. Luz se volvió parte de una vida en la que el pasado se hacía presente de un modo más amable. Manuel colocó las cartas en una caja en la mesa de la cocina. No las escondió. Las dejó a la vista como quien deja una reliquia, para que la memoria no se convierta en culto. A veces por la noche, abría una carta y leía un párrafo en voz baja. No buscaba respuestas nuevas. Buscaba la compañía de la voz que había amado, y que en su decisión había marcado el camino de regreso con actos que ahora podían entenderse como valentía. Las palabras de Javier, que antes ardían, ahora calentaban, permitieron que el viejo rubor del orgullo se abriera a una compasión firme. Hubo un gesto simbólico que selló la transformación. Manuel llevó a Luz al molino viejo, al mismo lugar donde había encontrado el medallón. Desató el pañuelo azul y lo anudó en la viga más baja, como quien deja una bandera de tregua y de memoria. La yegua relinchó quedo y se apoyó con la cabeza en su mano. Manuel cerró los ojos. Recordó la primera vez que su hijo había montado al potrero con una risa que le atravesaba la casa. Recordó las discusiones, las puertas cerradas, las noches sin respuesta, y en el peso de todas esas imágenes, pudo al fin decir las palabras que no había pronunciado. Perdóname, hijo. Te perdono. No esperaba que las palabras le fueran devueltas. No necesitaba que lo fueran. Le bastaba saber que el perdón le pertenecía a él tanto como a Javier. Con el tiempo, la vida en el rancho retomó su ritmo, pero con una calidad distinta. Manuel encontró en la rutina un sentido nuevo. No el de quien la usa para esconderse, sino el de quien la usa para construir. Luz trotaba por la llanura con un paso que parecía orar. A veces se detenía en la loma y miraba al río, y Manuel la acompañaba con la mano apoyada en su cuello, sintiendo la respiración. No había un final dramático ni una reconciliación televisada. Había, en cambio, una costura, la comunidad que ayudó, el hombre que confesó, el hijo cuya voz seguía viva en las cartas. Era suficiente, era lo que la justicia y la ternura podían permitir. La última escena de la historia no requirió palabras heroicas. Requirió un gesto simple. Manuel dejó en la mesa de la cocina una taza sin lavar exactamente donde a Javier le gustaba dejarla. Era una provocación amable al vacío. No sabía si su hijo volvería. No sabía si la vida le daría la oportunidad de decir todo lo que aún llevaba dentro, pero ahora sabía que su reacción no sería de rechazo automático. Sabría ofrecer preguntas en lugar de murallas. Luz, a su lado, espió por la ventana como si entendiera que ahí, en esa taza, había más que porcelana, había puertas abiertas. Cierre punzante, la última carta, la más breve, la que Javier escribió una semana antes de su marcha. Decía en una línea: si algo me pasa, cuida de ella como si fuera mi perdón. Manuel apretó el papel y dejó que la tarde entrara por la ventana. La casa, por primera vez en años, no fue un mausoleo, fue un lugar donde una equivocación administrativa, un caballo que llegó por error, se convirtió en la llave que abrió una puerta que nadie del pueblo tuvo el valor de empujar. Esa llave trajo verdad, y la verdad, lenta como el río, lavó la herida. Si esta historia acarició tu corazón y te dejó pensando en segundas oportunidades, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas más historias que revelan lo humano detrás del silencio. Deja un comentario abajo contándome: ¿qué harías tú si una equivocación te devolviera lo que creías perdido? Suscríbete. Comparte esta historia con alguien que valore la verdad y acompáñanos en el próximo relato, que encuentre luz en lo inesperado.